noches. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra llamada de hoy, una llamada introductoria para el curso de liderazgo informado en trauma que va a ir desde mayo hasta septiembre. Y estamos felices de tenerles aquí. Sabemos que más gente se va a unir con nosotros. Mi nombre es Kosha Chubet. Soy la directora del Pocket Project, que se dedica a restaurar un mundo fragmentado, restaurar la continuación del trauma en el mundo y transformarla en la integración del trauma, en la sanación del trauma. Vamos a enfocarnos en el tema de por qué el liderazgo informado en trauma es tan importante en estos momentos, especialmente con lo que vemos que sucede en el planeta en este momento, y cómo nosotros como líderes podemos volvernos puntos focales para relacionalidad y seguridad en nuestras comunidades, en nuestras esferas de influencia. Podemos construir arquitecturas de sanación aún en tiempos de guerra. ¿Y cuáles son las capacidades y habilidades que necesitamos desarrollar? El curso es organizado por el Pocket Project y será una continuación y un refinamiento y una profundización del primer curso que tuvimos el año pasado. Nuestro objetivo em, es ayudar a cultivar organizaciones de sanación alrededor del mundo. Thomas va a estar liderando la mayor cantidad de sesiones, pero también tenemos en el equipo a Karen Sims, Laura Calderón de la Barca y Jens Ries y Kosha. Bueno, Thomas quizás no necesita una introducción, pero para muchos de ustedes, pero algunos de ustedes puede que no conozcan a Thomas todavía. Entonces, Thomas Hübel acaba de terminar su doctorado en el trabajo de trauma colectivo que ha estado desarrollando durante los 20 años pasados y lo ha puesto en el marco de la ciencia actual. Thomas es un maestro renombrado que lidera grandes cursos en persona y online con miles de personas acerca de los temas de trauma, sanación y competencias de relación. Él fundó los, las cumbres del trauma colectivo que ya han tenido hasta 250.000 participantes a lo largo de los años y este otoño va a haber otra cumbre de estas. Y aquí le damos la bienvenida a Tomás. Es una maravilla tenerte aquí. Thank you, Kosha. Gracias, And, Kosha. yes, a warm welcome from my side. Una And cálida bienvenida de mi lado. why is Estamos aquí para leadership explorar with por trauma qué important in our es world importante el liderazgo for the next informado por decades trauma en en este mundo. and ¿Por qué because vamos a trauma perder tiempo a has usar nuestro very tiempo leadership para esto positions cuando and estamos ya maybe a little en bit posiciones de liderazgo? to Entonces, tenemos que ver un poco build qué es more trauma the understanding of para trauma. saber la esencia, la comprensión del trauma. Y quiero hablar luego un poco So acerca de distintas aplicaciones de qué quiere myself, decir what does leadership liderazgo mean in a en mí con otra organization, persona, qué quiere decir en una how organización, qué organizations quiere decir más allá de can nuestras have different organizaciones. radiuses El of trauma impact. puede tener And distintos so radios de impacto y para esta llamada les quiero dar speak to un some aspects of this, pantallazo then we can dive general de forma que in the details. podamos luego enfocarnos más en esto. One thing, trauma-informed leadership is one El way liderazgo informado en to trauma say es the reverse una of manera highly relational leadership.
liderazgo altamente relacional, porque trauma a menudo es infligido por una relación inapropiada. Sanar el trauma es restaurar la relación, y el liderazgo informado en trauma es aplicar esta relación y entrenar esta relación como una relación muy afinada y con mucho impacto, un liderazgo muy afinado en relación. Venimos de cientos de años, miles de años de jerarquías, de abuso de poder, de control, y esto ha dejado muchas heridas. Estamos haciendo la transición hacia un mundo que está basado en las jerarquías basadas en competencia, en relación, que tienen una capacidad mucho mayor de estar en un flujo de relación. ¿Qué quiere decir esto? El flujo de relación. Cuando tú me miras a mí ahora, yo estoy ya mismo apareciendo en tu sistema nervioso central. El toma que tú ves ya está sucediendo en tus sentidos. Yo estoy como envuelto, estoy en tu código, en tu sistema nervioso central. Y si yo te miro a ti, lo mismo sucede. Tú estás sucediendo en mi sistema nervioso. Esto es muy cercano. Entonces, ¿por qué experimentamos tanta distancia en nuestro mundo? ¿De dónde vienen todos estos conflictos? Cuando estamos de hecho tan cerca los unos a los otros, la razón para esto, yo creo, nuestros cuerpos, nuestros sistemas nerviosos son muy complejos y maravillosamente, son biocomputadoras maravillosas. Y todo lo que nuestros ancestros y la cultura, la vida, eh, llevó a que nosotros estemos aquí, el hecho de que podamos tener esta conversación, de que tengamos el mundo que tenemos, de que podamos estudiar, que tengamos estos sistemas complejos, que tenemos este cuerpo tan maravilloso, funcional, que puede llevar a cabo complejos tan maravillosos, procesos tan complejos. Todo esto tuvo mucho tiempo para ser desarrollado. Entonces, a menudo digo que la historia integrada es presencia. Lo que nuestros ancestros nos dieron es presencia. Pero nuestra historia también carga un montón de dolor y está produciendo un montón de dolor, como vemos en estos momentos en el mundo. Hay una traumatización y retraumatización que continúa a suceder al mismo tiempo que estamos tratando de sanar el trauma. El trauma sin integrar, la historia sin integrar, es el pasado que realmente nos es un problema para nosotros, que crea patrones repetitivos, que recrea ciertos patrones, ciertas conversaciones, ciertos conflictos, grandes conflictos en el mundo. Hay una repetición, pero estamos todavía sucediendo entre nosotros, dentro de nosotros. Relacionarse quiere decir que yo tengo una update en mí, de ti, quiere decir una actualización de tu imagen dentro mío, y tú tienes una actualización de mi imagen dentro tuyo en cada momento. En cada momento yo te siento y siento que tú me estás sintiendo. Te siento y siento que tú me sientes. Este es el ladrillo fundamental de las relaciones humanas. Te siento y siento que tú me estás sintiendo. Allí es cuando nuestros sistemas nerviosos están realmente uno con otro. Ahí es como creamos espacios de confianza.
La confianza se crea por la autenticidad. Si tú ves que yo realmente digo, hago lo que digo, entonces tú vas a confiar en mí más y más. Cada vez que mi hablar y mi caminar son uno, entonces tú vas y más vas a confiar. Como una persona en una posición de liderazgo para todos nosotros. Esto es algo muy importante, la autenticidad, la coherencia interior, el flujo interior. Esto quiere decir que lo que digo y lo que hago es un mensaje. Cuando estamos traumatizados, lo que decimos y lo que hacemos es a menudo dos o disperso. Y lo mismo también es verdadero para las actualizaciones mutuas. Cuando el trauma reside en nuestros cuerpos, no podemos sentirnos los unos a nosotros. Nos sentimos más distantes, nos sentimos reactivos, más estresados, con miedo, enojados, o por el otro lado somos más indiferentes, un poco más anestesiados, estamos ausentes y hay mayor distancia entre cada uno de nosotros. Y por eso, por la definición, el trauma no es la experiencia que sucede a nosotros, sino lo que sucede en nosotros, la respuesta de trauma dentro de una situación altamente abrumadora. Esto, parte mía está muy estresada y apagamos una parte grande de nuestra parte, lo que está abrumado en nosotros, lo hacemos ausente, lo suprimimos para que podamos sobrevivir mejor. Y desde ese momento, lo que antes estaba presente se vuelve dos, o demasiado poco. La regulación está faltando, o demasiado poco. El intermedio está faltando, la experiencia regulada con cada uno. Por eso yo creo que trauma no es solamente una experiencia biográfica de alguien que tuvo un accidente de auto, experimentó una situación de guerra. Sí, esto es un trauma que impactó mucho, pero hay traumatizaciones mucho más tempranas en nuestro proceso de apego y hay trauma ancestral y hay trauma colectivo que toda la nación atraviesa una guerra o un genocidio o una dictadura o muchos eventos profundamente traumatizantes, incluyendo catástrofes naturales. Entonces, cuando una población entera atraviesa un trauma al mismo tiempo, entonces hay una variedad de traumas. Y lo importante es que, aunque el trauma es una experiencia individual abrumadora, hemos también nacido en un donde el trauma ha venido sucediendo por miles de años. No comenzó con nosotros, ya estaba aquí cuando llegamos. Y por eso yo creo, como nadie nos dijo esto cuando éramos muy jóvenes, supusimos, bueno, así es como es el mundo. Bueno, vemos muchos síntomas, pero bueno, así es como el mundo es. Y solo en las últimas décadas estamos despertando y diciendo, no, no, espera un momento, así no es como el mundo es. Parte de lo que veo es como el mundo es, pero parte de lo que veo esto es como el mundo es cuando está herido. Y eso es muy importante. Porque si normalizamos el trauma, como así es el mundo, no cuidamos de él. Y si no cuidamos de él, somos parte de la repetición.
hiperreactividad, indiferencia, falta de compasión, falta de presencia, poder sobre dominación, la recreación de patrones de abuso, la recreación de patrones de violencia. Todo eso está basado en trauma no reconocido que ha sido tan intenso que no queremos tener nada que ver con eso. Pero tiene su precio. Y creo que todos tenemos el chance, la oportunidad de decir, wow, juntos y con las aptitudes y la formación correcta, la comunidad correcta, tenemos el poder para volvernos informados en trauma, sensitivos, integrando trauma, y podemos hacer este mundo un lugar mejor. ¿Por qué? Porque realmente honramos el dolor del pasado, no tratamos de solo liberarnos de él, sino que vamos lentamente integrándolo y obtenemos intimidad. Nos hacemos amigos del pasado, que fue demasiado, para poder estar juntos ahora y crear el mundo en el que queremos vivir. Y por supuesto, eso es importante para todos, pero también es extremadamente importante para las personas que toman espacios de responsabilidad en gobierno, en diferentes lugares como posiciones de liderazgo, porque estamos expuestos diariamente a procesos que están parcialmente basados en trauma. Entonces, si alguien se estresa, si hay conflictos o fricción, o todo tipo de fricciones interpersonales en los sistemas humanos, muchos de esos están basados en trauma no reconocido. Y si no sé eso, y si no siento eso, y no sé cómo responder a esto, entonces constantemente estoy luchando contra esos síntomas. Eso cansa, nos lleva al cansancio extremo, hacer las cosas sin gozo, sin motivación. Bueno, quería Y preguntarte, después tenemos las partes que nos gustan del trabajo y las que no nos gustan. Pero muchas veces las partes que no nos gustan del trabajo son exactamente donde el trauma juega un papel. Entonces decimos que es difícil, es un problema, es duro cuidar de eso. Y eso es interesante, porque no es solamente cuando tenemos mucho trabajo que nos quemamos, es porque cuando muchas veces o múltiples veces durante el día tenemos experiencias que consideramos duras o difíciles o conflicto o ausencia o mi propio trauma se triguea y me da miedo. Entonces parece que se me olvidan todas mis habilidades porque no me siento protegido y me da miedo. Entonces no puedo mostrar que soy un líder y no puedo mostrarlo porque siento que necesito tener el liderazgo. Entonces el estrés interno se acumula. Y entonces el trauma informado, el liderazgo informado en trauma es que yo tengo prácticas para cuidar primero de mi propio espacio interno y después conocer sobre mi propio proceso interno, que va a ser una parte de nuestro curso que vamos a explorar juntos. Ajá, a ver, veamos cómo vive este trauma dentro de mí y cómo puedo reconocerlo dentro de mí. No quiero predicar algo, quiero aprender a vivirlo y después ser un ejemplo que camina sobre lo que significa ser informado en trauma. Y yo he dicho, bueno, si cada uno de nosotros quiere vivir en un mundo informado en trauma, podemos hacerlo viviendo una vida informada en trauma. Pero no podemos pedir que otros lo hagan. Yo tengo que hacerlo. Y con eso yo también que estoy viviendo una vida informada de trauma. Y después esto se va a regar. Y especialmente en posiciones de liderazgo tenemos muchas influencias, por ejemplo, nuestra sombra o a través de nuestra inteligencia o nuestra relacionalidad. Impactamos nuestro medio ambiente de una forma muy impactante.
Y es muy, muy responsable porque el reduce, reduce mi propio estrés y reactividad. Con él me vuelvo más disponible a las personas que realmente necesitan algo de mí. Y cuando ellas están estresadas o les da miedo, cuando hay conflicto en la organización, yo recupero o aumenta mi capacidad de poder estar disponible porque yo estoy ya más en ese espacio y tengo más espacio interno. Puedo ser anfitrión de más cosas. Y entonces puedo proveer lo que dije antes, Steve Porges, este nuevo científico que habla de su teoría poliural, habla de la regulación. Y si alguien está nervioso o estresado en mi equipo y yo tengo suficiente espacio interno disponible y realmente puedo escuchar su estrés y su experiencia y puedo sentir a la persona mientras lo hago, entonces mi sistema nervioso se vuelve un procesador externo para su experiencia. Y de esta forma podemos corregular el estrés. Y la capacidad de aprender cómo corregular el estrés y los miedos con las personas en nuestra organización es increíble. ¿Por qué? Porque porque empezamos a irradiar un sentido de seguridad, seguridad psicológica. Y eso crea confianza. Entonces, a medida más personas confían en nosotros porque saben que tienen un lugar a donde aterrizar, donde hay un lugar donde hay resonancia, donde estamos siendo sentidos. Y eso genera una red más íntimamente relacional. ¿Y qué es eso? ¿Qué hace esa red? Crea más resiliencia. Creas resiliencia sistémica. Porque relacionarnos es como la conexión de Internet entre nosotros. Si está fuerte, hay mucha data que puede fluir. Si está débil, entonces se puede trabar. Entonces, cuando mucha relación internacional se puede liberar en una organización, porque la organización empieza a sanarse solo por crear una circunstancia directa y un ambiente, entonces la inteligencia colectiva empieza a subir. Entonces la coherencia se construye. Entonces, entre más coherencia hay, más resiliencia hay. Entonces, juntos podemos manejar más crisis, más profunda, más retos que tenemos, más expansión, cosas que no sabemos cómo hacer, pero juntos somos más capaces para poder crecer juntos y hacernos más sabios juntos. Entonces yo digo, una definición de la sabiduría es en la cantidad de mundo que yo puedo incluir en la forma en la que yo vivo. Entonces, la sabiduría es la cantidad de mundo que yo puedo incluir en la forma en la que yo vivo. La sabiduría también es la cantidad de mi organización y circunstancias que yo puedo incluir en la forma en la que yo decido sobre cosas, en la que yo me muevo, en la que yo lidero. Porque más se siente abrazado. Entonces, eso tiene un efecto positivo en la coherencia y, digamos, la resiliencia que se construye en una organización. Y eso irradia
a diferentes niveles de las personas involucradas, clientes, el mundo entero alrededor de la organización. Entonces, y por eso es que, pues, que construimos el liderazgo informado en trauma desde el punto más conectado o íntimo con nosotros mismos, porque ahí es donde está toda la transformación. Ahí donde empieza el el hecho de estar informado en trauma no es solo conocimiento, porque una cosa es tenerlo, otra cosa es vivirlo. Vivirlo significa incorporarlo. Esto significa yo hago el espacio para verme a mí misma en el mundo. Yo también significa yo practico una mejor regulación de mi sistema nervioso para poder aprender cómo regular el estrés y poder interactuar de forma más regulada para que yo pueda estar activo y relajado y no llevo a estos niveles de estrés donde yo me vuelvo reactivo, donde reacciono a la gente. Son cosas que en las posiciones de liderazgo crean efectos secundarios y crean dolor, hacen daño. Entonces, hay una parte de mí que necesita estar más integrado y otra parte que necesita estar más formado. Y la integración y la formación son los dos caminos que llevan al desarrollo de la evolución. Integrar la parte del pasado que no está integrado, que es el trauma, y por otro lado, la formación de mis capacidades y las partes abiertas de mí que pueden ser entrenadas para desarrollar ciertas capacidades. Entonces, en el curso vamos a ver ambas cosas. En el curso vamos a ver, este es un buen ejemplo, ¿no? Para este momento, se me trabó la imagen, entonces la conexión de data no era tan fuerte. Entonces, donde la integración y la formación o el entrenamiento llevan a mi propia madurez o mi crecimiento y también la de la organización. Tal vez algunas cosas más. El trauma es potencial congelado. El trauma y el proceso que responde al trauma es una respuesta muy inteligente a un momento abrumador. Entonces, lo que pasa en mí, la respuesta al trauma es un intento de protegerme o cuidarme, salvarme. La vida desarrolló esto a través de miles y miles de años. Entonces es un proceso muy inteligente, pero por supuesto pagamos un precio por esta desconexión, pero cuando vemos eso, no estamos explorando algo que no está funcionando. Cuando vemos al trauma, siempre exploramos algo que ha sido muy importante, que funcionó y que necesita nuestra atención. Y muchas veces necesita relación. Ambas cosas. Entonces, muchas veces las personas personan que el trauma es que hay algo mal que está conmigo porque hay algo que está disfuncional o no está funcionando, es una debilidad. Hay una parte de mí que no se siente fuerte. Pero cuando estamos explorándolo, vemos, vemos la elegancia de la vida tratando de protegerse a sí misma. Es como una heroína de la niñez. Es la parte de mí que era realmente inteligente para proteger. Y cuando abordamos el trauma de esta forma, de alguna manera estamos viendo a su inteligencia. Estamos desarrollando la capacidad de comunicar más profundamente con nuestra propia inteligencia y también con las otras personas con su inteligencia. Es muy importante. No estamos viendo el estigma o algo que está mal. Estamos viendo algo que en ese momento crucial está bien.
¿Y por qué estoy diciendo esto? Es porque eso cambia completamente la forma en la que yo me observo a mí mismo. En lugar de ver algo que falta o que hay una pierna que no funciona bien, es, oh, yo quiero explorar con curiosidad cuál es mi proceso interno en realidad. Y así descubro más y más de mí mismo, y me vuelvo más completo, más integrado. Y eso lleva a comprensión postraumática. Entonces eso que está congelado en el trauma se empieza a descongelar, a ser líquido, y entonces se vuelve potencial de vida, creatividad, relacionalidad, generosidad, compasión, claridad, respuesta, la habilidad de responder. Y estas son cosas maravillosas. Entonces, sanar el trauma siempre es un win-win-win, ganar, ganar, ganar. Desde un punto de vista económico, es una victoria sistémica. Entonces, eso es algo muy importante porque usualmente en nuestra psiquis, cuando nos vemos a nosotros mismos, vemos, oh, no hay algo mal conmigo, pero el lente por el cual vemos esto es aprender una forma totalmente diferente de vernos a nosotros mismos y a otros, que se vuelve más generoso, más amoroso, menos duro y juicioso. Y entonces empezamos a irradiar un sentido de presencia y abrazo. Y creo que eso crea una comunidad más estable y segura, o equipo, o ambiente relacional, organizacional, donde puede suceder más sanación, más autenticidad, más voces se sienten empoderadas para hablar, no solamente las voces que hablan todo el tiempo, y que hay suficiente seguridad para que todos puedan venir y entrar. Y eso es una habilidad. Y también veo cada vez más el trauma en los equipos de mi organización, que voy cada vez menos apoyando eso o encontrándome con eso, porque hay más conciencia, lo cual cambia el flujo de la organización y empodera a ciertas personas que antes se sentían desempoderadas, es más inclusivo, y a través del tiempo también. Esto aborda temas más grandes, como ver el racismo, la exclusión por género o ambientes de abuso en organizaciones, donde el trauma se perpetúa a través de la mezcla del poder. Y esas cosas, la tendencia es que van a ir desapareciendo y la salud relacional va apareciendo. Y creo que eso es como queremos vivir juntos. Queremos crear una relación que es respetuosa, donde la dignidad se honra, donde cada propósito de inteligencia se valora. Por eso digo que los derechos humanos tienen que ver con 3 derechos: el derecho a ser, a estar en la vida. Todo el mundo tiene el derecho a estar en la vida porque nacimos a esta vida y es sagrado. El derecho a convertirnos y desarrollarnos y crear las circunstancias para desarrollarnos. Tú me vas a apoyar en mi desarrollo más alto. ¿Y qué pasa? Que usualmente en las organizaciones vemos la escasez. O soy yo o tú. ¿Cómo puedo ser yo más rápido en un lugar donde tengo que empujar a alguien? Esto está basado en la escasez. Entonces, en un mundo donde normalizamos trauma, porque normalizamos la escasez del trauma. Y en ese mundo tenemos que cambiar lo que tenemos que cambiar. Pero esa no es la única oportunidad que tenemos. Donde después vemos que la escasez, la falta de recursos realmente es algo muy importante.
Es como la separación. Cuando el trauma se activa, yo puedo ver con la distancia, tú te conviertes en mi enemigo. Y estas son las dinámicas que pasan después de la organización. Entonces, el derecho de venir quiere decir de apoyarnos mutuamente en nuestro desarrollo, ser mutuamente creativos y crear más oportunidades. Y el tercero es el derecho a pertenecer, a crear relaciones sanas de forma que realmente podamos hablar, ser honestos, auténticos, estar cada uno con nosotros y no necesitar quitar las sombras hacia afuera, sino que podemos transmutarlas. Respetar los 3 derechos humanos es algo que naturalmente crece cuando nos liberamos a nosotros mismos de los efectos, de los síntomas del trauma y de los traumas de nuestros ancestros, porque como dije, el trauma no empezó con nosotros y los traumas colectivos. Y vamos entonces a ver cómo este trauma funciona, cómo esto sucede en las organizaciones y cómo las organizaciones crean trauma en sus propios entornos. Como hay muchas organizaciones no gubernamentales que están generando mucho trauma también. Por ejemplo, lo que sucede en Ucrania ahora, estamos expuestos a trauma en nuestras organizaciones y sufrimos de trauma secundario, es decir, algo que queremos apoyar, estar disponibles, pero que es demasiado para nosotros. Entonces, cuando vemos un montón de trauma también es duro para nosotros. Entonces necesitamos prácticas y capacidades para nosotros mismos. Entonces el resumen es que aprender en distintos radios, sea para mí en relaciones de uno a uno, en liderazgo, en comunidades, en organizaciones, en el sistema de organizaciones y con la sociedad en mayor, hay un espectro donde el liderazgo informado en trauma hace una gran diferencia. Y por esto es que estamos muy apasionados acerca de esto. He visto muchas personas cambiar en su florecer de donde están congelados, comienzan a descongelarse y a florecer y pueden realmente comenzar a expresarse. Entonces creo que es muy importante en muchas organizaciones e instituciones y quizás por ahora, antes de que pasemos a algunas preguntas que quieran traer, si quieren pueden escribir sus preguntas en el chat. Pero quiero ahora llevarnos como en una práctica interna, porque está bueno hablar acerca de estas cosas y también está bueno tener una experiencia más profunda, una experiencia de regulación, porque lo que hace el trauma crea un estancamiento en el flujo de datos en el cuerpo y en la psique. Y cuando nuestras carreteras de datos están abiertas, nos sentimos con capacidad de responder, pero también nos sentimos más sanos, más resilientes, en forma. Si nuestros canales y nuestras autopistas de datos están congestionadas, nos sentimos congestionados, más enojados, impacientes, la vida no se mueve y nos volvemos menos generosos. Y esto tiene efectos en nuestro cuerpo, por supuesto, pero también en la forma en la que interactuamos con el mundo. Entonces, el trauma crea estas ausencias o estancamientos internos y a menudo crea una fragmentación entre mi expresión física, mi experiencia emocional y mi pensamiento. De muchas formas, el trauma a menudo hiere la coherencia entre el pensamiento
y el cuerpo, la mente y la naturaleza. Entonces podemos pensar acerca de ciertas cosas, pero no las podemos vivir, porque no podemos caminar lo que hablamos. Podemos leer libros, decir mucho, pero en la realidad se ve diferente. Quiere decir que nuestro conocimiento no está completamente incorporado en nuestro cuerpo. Y ahora vamos a mirar las tres dimensiones de nuestro mundo interior en este momento y luego podemos pasar de transición hacia algunas preguntas. Entonces, por algunos momentos te invito a cerrar los ojos, tomar una respiración más profunda y ver todas las cosas acerca de las cuales hablé, lo que sea que escuchaste, como sea que esto aterriza en ti, dejamos que aterrice un poco más profundamente. Es simplemente chequear cómo te sientes, si estás congestionado, expandido, relajado, estresado. And then if you take a couple of deeper breaths Y and si tomas un par de respiraciones más profundas y nos enfocamos por unos momentos solamente en el cuerpo, en sentir el cuerpo. notice the energized, vital, Y sentir cuán energizado, vital, pulsante, con corrientes internas. Si te puedes sentir a ti mismo bien, si te sientes presente en tu cuerpo. and as you connect to the parts of your body that you can feel well, Y mientras conectas con las partes de tu cuerpo que puedes sentir bien, te puedes sentir la vitalidad. you can also connect to and También check in puedes conectar, with the current stress level. chequear cuál es mi nivel de estrés Stressed am actual. I right now ¿Cuán in this moment? estresado estoy en este Scale momento from 1 to 10. en una escala de 1 a 10? And just create some little inner space and acceptance for Simplemente crear un poco de espacio sensations that de you call aceptación stress, para las sensaciones que activation, llamas estrés, activación, restlessness. ansiedad, It's harder to sit quietly, donde se hace difícil sentarse a lot of en thinking. calma, que hay mucho pensamiento. And for a moment, if you look at what's my emotional experience right now, Por un momento, mirar cuál es mi emoción, mi name any experiencia emotion that is emocional en present este in momento. ¿Puedes nombrar una emoción que está this presente en este momento? emotionally ¿O te available, sientes un poco desconectado y abrumado emocionalmente en este momento distant. o distante? We just allow everything. There's no Simplemente I should feel like permitimos this or todo. I should feel No like hay that. nada de cómo debiera sentirme de esta forma o de esta otra forma.
And then for a moment, look. Y ahora por un momento, ¿qué en ti es consciente de que te sientes a ti misma, a ti mismo, que sientes tu cuerpo, tus emociones, y que también estás con conciencia de que te sientes a tú misma, a tú mismo? ¿Qué es lo que está consciente, lo que es consciente? ¿Qué es esa función de la conciencia? ¿Qué parte de ti es consciente de tu percepción? When you try to not think about it, but Y cuando tratas de no pensar acerca de esto, pero simplemente escuchar, sentir esto que es consciente, eso que es consciente, y sentirlo. let's take a couple of deeper breaths. Y ahora tomamos un par de respiraciones más profundas. Slowly open your eyes. Y lentamente vamos abriendo los And, ojos. And then maybe we transition if there are any questions or anybody Y wants to podemos transicionar si hay preguntas. Maybe you have a ¿Alguien quiere escribir? Thank you, Thomas. And if you would like to bring a question on live, and we'll Si start. quieren traer una pregunta, vamos a comenzar con preguntas de contenido. Luego vamos a tener un momento para preguntas acerca del curso. Voy a comenzar con una pregunta escrita. Hay unas cuantas muy interesantes, preguntas muy interesantes. Darren está preguntando, él comprende que lo individual, lo ancestral y lo colectivo es muy importante, pero en términos de organizaciones, ¿cómo como profesionales integramos estos aprendizajes como organizaciones, donde estos términos se ven más como estigmas personales y la mayoría de las organizaciones tienen más como un foco en los negocios y en el bienestar general? Entonces la pregunta es cómo implementar esto en una organización. Sí, cómo implementarlo y especialmente, sí, y cómo también cómo trabajar como estos términos que se ven como estigmas. For us, it's always Sí, important para nosotros es siempre importante que clarificar ourselves see it. cómo nosotros mismos lo That's vemos. very important. Esto es muy Because importante, sometimes how it's seen porque a outside, veces cómo se ve de afuera, aunque yo ya esté un poco más consciente de algunas dinámicas, puede ser que también esté resonando con algunas partes de mí o aún siento que necesito más entrenamiento y más expansión para encontrar el hecho de que mi entorno lo ve así y que al mismo tiempo yo no lo veo así. He desarrollado una nueva perspectiva en mí y esto puede a momentos ser desafiante, desarrollar una nueva perspectiva en entornos que tienen una perspectiva diferente, un sistema de valores diferente, pero la mejor forma de implementarlo es vivirlo, porque si yo dejo de mirar a las personas en términos de disfuncionales o de qué les falta o de que si son buenos, si son malos, y si paro de perpetuar, dejo de perpetuar esta polarización interna, me convierto naturalmente en un foco de menos polarización, de más integración. Entonces la implementación mucho
funciona a través de mi forma de vivir en la organización y también de ver que al menos en mi experiencia en cualquier organización, aunque sea a veces esté oculto, muchas otras personas también van por un desarrollo similar en este mismo momento, aun cuando no se habla, no se externaliza, pero a veces vemos que muchas personas están sorprendidas como muchas otras personas quizás de forma silenciosa y privada hacen mucho más trabajo interno de lo que parece en un contexto externo. Y creo que si reconocemos esto y hacemos conexiones más profundas, de forma que comenzamos a tejer otro nivel de redes donde puede comenzar a surgir una nueva estabilidad de nuevos valores o de nuevas formas de lidiar con estos temas. Lo más importante de clarificar es que aunque en el así llamado afuera, ¿cuánto de los valores aún están en mí de una forma sutil también? Entonces, cuando la gente patologiza las debilidades, también quizás hay una parte dentro de mí que también lo hace, quizás no tan fuertemente, pero quizás un poquito. Y quizás la forma en la que me veo a mí mismo cuando veo esta voz crítica en mí mismo sin darme cuenta o que a menudo me miro a mí misma en términos de qué me falta y no qué está desarrollando, qué está creciendo, qué es lo que está desarrollándose en mí. Entonces yo creo que cuanto más podamos mirar estas cosas en mí mismo, soy menos vulnerables para ser succionado en estas dinámicas en mi entorno y puedo comenzar a generar nuevas cualidades. Y sobre todo, si estoy en ciertas posiciones de liderazgo, entonces hay más responsabilidad de hacer esto, porque tengo una esfera de influencia más grande con la forma en la que me muevo en el mundo. Brilliant. Yeah. And I also think that Brillante. Sí, during the y course también creo que durante el curso también vamos a desarrollar un vocabulario juntos porque hay muchos líderes participando que están trabajando en distintos contextos. Entonces, por supuesto, la adaptación, explicar el vocabulario que usamos de formas que pueda ser comprendido más profundamente. Y bueno, muchas gracias, Thomas. Y otra pregunta que viene de Alan, estamos buscando tener información en trauma o sanar el trauma. ¿Hay una diferencia? Bueno, para nosotros ahora nuestro objetivo es volvernos informados en trauma, es decir, una comprensión más profunda del trauma, de las dinámicas de trauma, cómo se muestra en nosotros, en las organizaciones, de forma que lo puedo notar, observar más y dejo de luchar contra los síntomas y desarrollar una cualidad mayor para relacionarme con las raíces. Por ejemplo, si reconozco esto más en mí mismo y creo más seguridad en mí mismo y veo que hay otra persona que viene a mí y que se está como más distante, quiere decir que no es que yo no le guste, sino que la distancia es de un miedo que tiene esa persona, porque quizás su pertenecer en la infancia no fue seguro y, y entonces quizás yo ahora lo miro como un poco crítico, un poco relacional, pero si esto a mí no me amenaza, puedo relacionarme con de dónde esto surge, de que esto es un patrón más profundo, sino me involucro con esta discusión y digo, bueno, quizás esta persona no me gusta tanto y entonces me involucro en el patrón de trauma. Cuando queremos volvernos más informados en trauma, queremos generar más conciencia de esto
y ver cómo podemos desarrollar nuestras cualidades. El segundo paso es, bueno, cuando comienzo a ver esto, puedo desarrollar más sanación. Entonces, paso a ser trauma sensitivo y trauma integrador. Entonces, paro la recurrencia del trauma y me vuelvo más integrado y completo. Creo que para la mayor parte de las personas, cuando comprendemos que estamos tomando agua con un poco de veneno, vamos a dejar de tomarla. Pero si no, nos estamos preguntando de los efectos secundarios, pero cuando nos damos cuenta, voy a dejar de tomar esa agua o voy a tratar de tomar agua pura. Y creo que esta es una progresión natural. Bien, gracias. Y en este curso vamos a tener sesiones adicionales y aspectos adicionales de arquitectura, de sanación y cómo traer guías para las organizaciones que nos permiten poder ambientes para sanar. Sí, y nos encantaría tomar una pregunta en vivo. Si quieren, pueden continuar. Los que tienen la pantalla levantada, pasamos a ti, Marsha. A ver si Scott puede traerte en línea. Y bueno, mientras pasa esto, Tomás, si tienes algunas oraciones sobre cómo ves la comunidad también del liderazgo informado en trauma creciendo o en el tiempo y el efecto que esto puede tener en el mundo. Sí, especialmente en organizaciones y en muchas organizaciones que han impactado en la sociedad y muchas tienen un impacto grande en la sociedad. Entre más comunidades creamos, no solamente es sano para el individuo, sino que también es sano para todo el equipo de la organización. Entonces creamos un ambiente de trabajo más saludable y queremos pasar ahí más tiempo. Entonces también crea una conexión entre organizaciones que lo hacen, lo cual crea una red. Entonces la red empieza a tener un impacto social mayor. Y después cambia nuestros valores, algunos de nuestros valores, porque si ves, por ejemplo, el estrés y relajación natural, a veces tenemos cosas que hacer y es intenso, entonces necesitamos poner más energía y después tenemos fases donde tenemos regeneración y relajamiento. Entonces no quiere decir que el estrés en sí mismo sea algo que queremos evitar, pero hay un estrés del trauma que es estrés adicional en nuestro sistema que no está en el flujo natural de relajación, que simplemente es un estrés más alto. Y ese estrés adicional es lo que empieza a quemar la sustancia que a través de los años, si permanece después de décadas, empieza a causar problemas en nuestro cuerpo físico. Y no es un estilo de vida sostenible, porque estamos quemando, porque si tenemos un estrés, cantidad de estrés adicional en estas organizaciones, creamos un ambiente que está basado en un sistema no sostenible de hacer cosas y en una escala grande, en un sistema económico, en un sistema más pequeño, en sociedades o en la organización, creamos sistemas que queman demasiada gasolina. Entonces, no solamente son sostenibles estas ideas, solo podemos vivir en un sistema sostenible porque todas las buenas ideas pasan a ser como una curita sobre el tema real. Entonces, a medida nos regulamos
y tenemos esta forma sistémica entre organizaciones, al final transforma nuestro sistema económico, porque la forma inconsciente de explotar y dominar se vuelve en formas relacionales donde la mente y la naturaleza están sincronizados. Y eso es lo que necesitamos y por eso que necesitamos crear circunstancias de trabajo sostenibles, pero pues también tenemos que vivir en una relación diferente con la naturaleza para poder ver el impacto que ya estamos creando. Y veo que hay una pregunta de Tatiana que también se relaciona a la pregunta que yo traería. Estamos ofreciendo este curso gratuitamente para personas de Ucrania durante esta situación. Tatiana está preguntando cómo puede la sanación ser efectiva cuando las situaciones de trauma continúan. Entonces, tal vez es parte de la pregunta de cómo este curso puede apoyar personas que están actualmente experimentando la guerra en Ucrania. Ok, hay múltiples cosas. Primero, está el elemento de sanación de trauma, que es sanar el trauma del pasado para poder estar más generosos y disponibles ahora. Eso es integrar como la traumatización que sucedió. Eso, por supuesto, es importante para crear resiliencia de eventos traumatizantes actuales. Esperemos que no sean muchos, pero para algunos de nosotros estamos viviendo esta situación que es traumatizante. Entonces, por un lado, sanar crea más sanación, por un lado. Y por otro lado, la vida informada en trauma me da herramientas y prácticas y habilidades para poder trabajar momento a momento con mi propia experiencia interna cuando yo estoy en una circunstancia de vida difícil o retadora, por ejemplo, ahora en Ucrania. Y también necesito la práctica porque si no, me desgasta. Y es desgastante, pero puedo darle la vuelta a través de una práctica interna y entonces de alguna forma puedo hacer lo que puedo hacer. Eso quiere decir estar informado en trauma para balancear esta traumatización continua. Y la tercera cosa es, en la situación de crisis o en una situación de crisis, necesitamos comunidad. Tener una comunidad a donde yo puedo llegar, recargar, sentir en un momento donde puedo exhalar, donde puedo inhalar, ser visto, ser abrazado, donde puedo simplemente estar en un momento, es como una estación de gasolina. Llegamos con nuestros carros, necesitamos pasar por la estación para tomar gasolina. Y cuando estamos en situaciones difíciles o cuando estamos trabajando en ONGs que están lidiando con esto, necesitamos un lugar para recargarnos, porque si no, nos estamos quemando nosotros mismos. Y por eso es que la comunidad y una comunidad informada en trauma es tan importante, porque dentro de la comunidad informada en trauma puedo experimentar el apoyo mutuo y donde también puedo aprender a través del curso de la copresencia o la corregulación, aunque sea en línea o virtual, porque durante el curso vamos a poder vernos y haremos algunas prácticas. Y cómo podemos usar medios digitales para corregular nuestro estrés y crear presencia colectiva y que sea profundamente de apoyo. Entonces, cuando estamos en una crisis continua, un momento de crisis continua, necesitamos sentir una cualidad de generosidad, porque en la situación de trauma hay escasez, hay algo que hace falta, hay algo que no es suficiente. Entonces, tener algo que apoya, nos apoya, nos da fuerza, nos da el poder para poder atravesarlo de una forma con más apoyo. Y hay muchos estudios científicos. Un amigo, una amiga, Christina Bettel, de la Johns Hopkins University,
También habla sobre la salud relacional, por ejemplo, una experiencia positiva y una experiencia negativa en la infancia. Quien atraviesa una experiencia de trauma, pero tiene apoyo positivo, el efecto del trauma después es mucho, mucho menor. Entonces, y eso es algo que todo el mundo puede ser ahorita para esta situación actual, que somos la generosidad, somos la experiencia positiva relacional para muchas personas que están atravesando experiencias traumatizantes, porque sabemos que cómo reduce el efecto o la carga del trauma más adelante en la vida de una persona. Y esta es la generosidad que ahorita necesitamos. Y entre más informados en trauma estemos, más nos damos cuenta que es necesario. Compartir muchas cosas y algo que quiero compartir es el ganar, ganar, ganar. Es decir, lo que podemos hacer juntos cuando aplicamos principios informados en trauma en nuestras organizaciones y creamos comunidades donde nos apoyamos mutuamente en esto. Creo que esto es un recurso profundo, un profundo ganar, 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 win, 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 para nosotros, para las comunidades, para el mundo, y realmente enriquece nuestra vida, nos volvemos más creativos, más involucrados, más dinámicos y vitales, más energizados. Entonces, creo que hay muchas, muchas buenas razones para involucrarnos en este tipo de trabajo. Y entonces esto hace a nuestro mundo un lugar mejor. Entonces creo que esto es lo más esencial. Genial, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Tenemos este llamado a muchos lugares. Entonces, sabemos que estás llamado a muchos lugares con este trabajo, entonces te dejamos ir y esperamos verte pronto. Empezamos el 24 de mayo y vamos, por supuesto, compartir las grabaciones y también vamos a compartir fragmentos de la grabación para que la gente pueda volver. Gracias y muchas gracias para todos para sostener este espacio para la exploración. Gracias.